Bueno, no creí que realmente la publicación mía que la hice en Facebook se hiciera así de pública, no, porque yo estoy internamente y administrativamente siguiendo paso a paso conforme así lo establece el órgano regular, el estatuto de la Fiscalía. Entonces, ya a partir de más o menos de junio empiezan a haber ciertas circunstancias con el doctor Luis Miranda Chávez, juez de la Unidad de Violencia de Género, prácticamente porque no se hacía lo que él disponía o lo que el secretario a través del secretario era siempre las coordinaciones con Fiscalía para los conocimientos de delitos y contravenciones de violencia de género. Entonces, a raíz de esto, una vez que se conoce una contravención de violencia física, se determina si es que es una contravención o un delito. Entonces, si pasaba los 3 días, el proceso se quedaba con nosotros y nosotros pedíamos las medidas de protección inmediatamente al juez. Pero si se trataba de una contravención, conforme si lo establece la directriz de la Fiscalía para los desplazos, nosotros desplazábamos para que conozca ya el juez competente. Sin embargo, de ellos, el juez quería que nosotros hagamos todas las diligencias de valoración psicológica, incluso hasta una vez nos dijo hasta versiones, pero ya no es nuestra competencia como fiscales en una contravención, ya se la debe remitir para que el juez realice las demás diligencias. Entonces, inició a oficiarme porque yo no cumplía ciertas disposiciones verbales. Inició también porque como él me solicitaba a mí que yo cumpla todas las diligencias y antes de remitir a él empezó a enviar de noticias de delito por violencia psicológica sin la práctica ni siquiera mínima de una valoración psicológica a la víctima. Entonces yo le devolvía los expedientes para que motive y fundamente bien, ya que no simplemente por un conocimiento de una noticia de delito sin fundamentar en base a experticias o diligencias practicadas, no habría motivación para derivar a un delito. Entonces yo le solicitaba en el memorándum, ¿no? que por favor fundamente y complete las diligencias. Entonces había puesto en conocimiento del fiscal provincial que yo estoy incumpliendo las disposiciones judiciales. Entonces el fiscal provincial lo que fue es me ofició y me dispuso que al ser un juez tengo que cumplir lo que él diga. Entonces lamentablemente, pese a no estar de acuerdo con los criterios jurídicos, yo empecé a dar cumplimiento. Sin embargo, de ello siguió los llamados de atención en audiencias, a través incluso de personal de la judicatura mismo. Se me informaba que el juez realizaba ciertos improperios hacia mi persona, que incluso, bueno, tal vez sean hasta chismes de pasillo, que yo no presté atención, la verdad, que era que sí, que de que me voy yo o que se va él, pero que los dos no podemos trabajar iguales. Entonces realmente yo, el hecho de que él, por ser una persona mayor a mí, por ser un juez, yo seguía trabajando con el respeto y en derecho, ¿no? Pero ya esto se tornó una cuestión personal, realmente no sé por qué. Entonces, hasta ahora yo tengo tres sumarios iniciados en mi contra. Uno está ya con un informe motivado del director de la judicatura que no valoró casi nada de la prueba a mi favor y sin hacer un análisis de que existió o no una vulneración de derechos, de que existió o no un resultado lesivo a la administración de justicia con mi actuar. Entonces yo me llego a topar con ciertos expedientes que han actuado otros fiscales y que hicieron lo mismo que yo en el proceso que yo estoy ya referida para sancionarme. ¿Y no fueron observados? No fueron observados por el mismo juez. No fueron observados o él
no hace ciertas diligencias como son la atención en crisis cuando una víctima está realmente vulnerada en sus derechos y necesita esa atención inmediata, pese a que llegan primero a la judicatura. Él no hace eso. Entonces, con todos esos elementos, yo le puse en conocimiento otra vez, primero verbalmente a mi jefe inmediato, el señor fiscal provincial, y él me dijo, pásame por escrito con toda la documentación que usted me hace alusión. Pues lo motivé con la documentación en base a derecho, y él tomó la decisión de iniciar de oficio una denuncia en contra del juez por el delito de discriminación, porque realmente, o sea, y en todas las resoluciones que él me pone es deficiente actuar de la fiscal, negligente actuar de la fiscal, pero ¿por qué? Entonces, porque no le caigo bien, porque no hago lo que él dice. Entonces, realmente ya es una cuestión muy preocupante. ¿Y los otros dos sumarios por qué eran? Igual, el mismo juez Miranda me mandó a oficiar porque pasa que la policía toma procedimiento, llega y existe una contravención en contra de los bienes de pareja. Entonces todo estaba dañado, el señor estaba lanzando las cosas dentro del hogar, y en el lugar únicamente estaba el suegro, y el suegro es el que llama y dice que mi yerno está así, llega la policía, toma procedimiento. Entonces, por existir esta conducta que era una contravención de violencia, yo digo, tiene que detenerle. La víctima no está aquí, solo está el papá. Entonces, el juez, sin conocer cómo era que pasó las cosas, dice que yo no le he dado la atención a la víctima, pero la víctima no estaba ahí. La víctima aparece el siguiente día y ahí dice que le ha pegado su conviviente el anterior día. Es más, ya ni siquiera estábamos dentro de una flagrancia si fuera por el delito de agresiones físicas o psicológicas. Entonces, o sea, ya simplemente se torna en algo personal porque ya no empieza a hacer un análisis de los hechos y un análisis en derecho. Entonces, es muy evidente, es demasiado evidente lo que está pasando, y como le dije al otro medio y como publiqué en mi página, lamentablemente las personas que no nos quedamos calladas y que decidimos reclamar y luchar porque se haga justicia, realmente somos las personas mal vistas. Doctora, ¿por qué no presentó esta denuncia al director del Consejo de la Judicatura? Yo presenté una denuncia en contra del juez porque yo pedí medidas de protección en un delito de violación. Me devolvieron el expediente después de 45 días, demostrando un retardo injustificado en la justicia. ¿Del mismo juez? Del mismo juez. No se notificó al agresor, pese a que al personal de la DEVIF manifiesta que debe ser notificado a través de un deprecatorio porque tiene su domicilio en Morona, Santiago. No dispone eso y me devuelve el expediente. Notifican únicamente las medidas de protección a la víctima, no al agresor, y después de 45 días un delito de violación, en donde ya el fiscal que tenía que conocer la causa, recién después de 45 días iba a empezar a realizar diligencias. Le puse la denuncia ante el director de la Judicatura, él tiene conocimiento, pero sorpresa... ¿El actual o el ha pasado actual, algunos, no? El actual, el doctor Pablo López. Él remite a control disciplinario. En control disciplinario está otro abogado que es de Riobamba, me imagino que es conocido del juez Miranda también, son de ahí, y archiva la causa, y no me notifican. No me notifican a mí y yo me entero después porque voy a revisar otro expediente que qué pasaría con eso. No, ya archivaron, me dice la secretaria. Digo, pero a mí no me han notificado para yo poder apelar ante el pleno del Consejo de la Judicatura, porque había vulneración de derechos y había retardo injustificado por parte no solo del juez, sino también del secretario de la unidad. Pero lamentablemente se archivó. Entonces, ¿yo qué saco denunciándole al director de la Judicatura? Si este tipo de hechos que eran evidentes de la vulneración de derechos de esta adolescente de 16 años por el delito de violación no fue visto, fue archivado, peor aún en mi caso, que tal vez incluso hasta ellos puedan pensar de, claro, como está sumariada, entonces ahora va a salir a los medios y va a ser, no es así. Yo tengo todos los elementos suficientes para demostrar que esto es algo personal, que es solo en contra de... Doctora, con estos antecedentes, ¿qué piensa hacer usted? Bueno, el día de ayer terminé justamente de redactar ya una carta a la Fiscal General del Estado y dentro del proceso de discriminación he pedido medidas de protección. Bueno,
hubieron ciertos cambios aquí en Fiscalía y bueno, uno de esos cambios me beneficia a mí porque ya no voy a tener contacto con el juez Miranda, porque ya no voy a conocer flagrancias. ¿Se cambia a otra unidad? Y yo voy a otra unidad. ¿Esto es tema administrativo o de pronto represalias? No, es un tema administrativo. Es un tema administrativo porque yo creo que en todas las instituciones y todos los fiscales somos capaces de conocer todo. Entonces, es un tema administrativo, se cambia personal no solamente de fiscales, sino también personal misional, que pienso que es para bienestar de todos. ¿Y el documento que le enviaron a la Fiscalía, el tema cuál es? El tema es acoso y persecución laboral. Esto porque, como había manifestado, no solamente en el vínculo familiar o en el vínculo de una relación amorosa o sentimental existe violencia de género. Con la nueva reforma que se hizo a la LOCEP establece la violencia de género en el ámbito laboral. Y eso es lo que yo siento y percibo que estoy siendo víctima, y es por eso que estoy diciendo y estoy contando lo que me está pasando a mí. No es nada personal en contra de ninguna autoridad. Simplemente estoy haciendo valer mis derechos porque, o sea, soy abogada, soy fiscal, soy mujer y pienso que nadie está por encima de nadie. Entonces todos merecemos respeto, todos debemos cumplir nuestro trabajo al margen de la ley, sin tomar las cuestiones personales ni nada de represalias. ¿El documento ya fue enviado a la doctora? El día de hoy se va a enviar a través de valija. Ayer solamente se envió ya el alegato final al Pleno del Consejo de la Judicatura, adjuntando esta documentación que yo no conocía durante la tramitación del sumario administrativo. Si ya lo hubiese tenido, yo creo que el señor director ya lo hubiese analizado y no hubiese mandado el informe motivado, porque realmente no hay infracción disciplinaria. Imagínense, hubo un caso de la violación del bus de la Macas. Aquí una fiscal se abstuvo de acusar, pese a que el ADN fue positivo para los dos en las muestras de fluidos corporales de la víctima. Luego el juez sobreseyó, los señores están prófugos. Yo apelé ante la Corte Provincial de Justicia y digo, ¿por qué solo a los fiscales nos llaman la atención por nuestro actuar? Y a ciertos fiscales, ¿no? Porque aquí no hubo un pronunciamiento de los jueces de la Corte Provincial respecto a que se llame la atención o se oficia a las autoridades que estaban dejando en impunidad este tipo de hechos. Yo he llegado a casación, en donde declaran la nulidad constitucional por falta de motivación de ciertos jueces en esta provincia. Y la falta de motivación está establecida como una infracción disciplinaria en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y hasta ahora ninguno de los jueces ha sido iniciado un sumario administrativo o algo. Entonces es algo que realmente sí llama la atención, y es por eso que también en el documento que va dirigido a la Fiscal General del Estado va la circunstancia personal mía y va la circunstancia general de la Fiscalía como institución. Porque el Consejo de la Judicatura realmente tiene que ser un ente imparcial y verificar que se esté cumpliendo cada una de nuestras labores y nuestras funciones. No solamente dar una persecución a ciertas personas, sino que debe realmente ya sanearse y hacer auditorías de procesos realmente de este tipo de autoridades que no han hecho nada, que realmente están vulnerando los derechos de las personas. ¿Con esto se ratifica la publicación suya a través de Facebook? Sí, claro que sí, y me iré hasta donde tenga que irme conforme a derecho, sin tomar cuestiones personales. Yo soy una persona educada, pese a que yo saludo y no me responden los saludos, pero soy una persona educada por el hecho de que me enseñaron eso desde pequeña, ¿no? Y vengo de una familia luchadora, revolucionaria, que siempre me ha enseñado los valores y a ser íntegra.